y bueno, aparte de darme cuenta de lo que quizás no me gustaba para hacer el resto de la vida, me llevó a la parte gastronómica simplemente a través de ir a restaurantes, de vivir ese ambiente gastronómico. Y la inquietud por alimentarme correctamente, en ese momento yo pesaba 103 kilos, me llevó a la gastronomía donde de alguna forma nosotros aprendemos a procesar alimentos de una forma o con una visión de respeto hacia el producto, respeto hacia la tierra, respeto hacia nosotros mismos, ¿no? A través de la alimentación. Y de esta forma, progresivamente, incursionando en recetas, en técnicas de elaboración, llego al sous vide, o lo que conocemos también como cocción al alto vacío. Algunas personas lo conocen como cocción a baja temperatura. Realmente cuando hablamos de sous vide es la cocción al alto vacío a su justa temperatura. Y ahí ya hacemos énfasis en un tema muy importante, que es ese, el de la temperatura, no solo la temperatura, sino la justa temperatura para poder realmente aprovechar ese alimento que nos brinda la Madre Tierra, la Pachamama, para alimentarnos, para aportar energía a nuestro organismo y también pues, a nuestro espíritu, ¿no? Ahora en la introducción hablaban ustedes del sous vide como una técnica. Realmente lo que hay que entender cuando hablamos de sous vide es que no es una técnica, sino que es una metodología. Es una filosofía de preparar alimentos y, si se quiere, es una filosofía de alimentación, de cómo entendemos la comida, cómo entendemos la preparación de alimentos. Y se compone de diversas técnicas, algunas de las cuales voy a tratar hoy en este formato en el que estamos, en esta plataforma, de mostrarles, de presentarles. Y quizás para empezar, voy a mostrar una serie de productos y una serie de herramientas que utilizamos para hacer el sous vide, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprovecho para decir que me acompaña Diana, mi bella esposa, que está detrás de la cámara y va a filmar un poquito lo que voy a ir haciendo en movimiento, ¿sí? Entonces tenemos aquí un baño María, que es el medio en el cual cocinamos los alimentos. Aquí he puesto a cocinar unos huevos, a diferencia de unos huevos cocinados de forma tradicional. Pueden estar entre 3, 8 o 10 minutos, depende del término que queremos, pues estos van a cocinar 45 minutos. Pues ya me adelanté un poquito, los puse a cocinar antes de que empezara el webinar. Y tengo aquí un pollo regenerando. Este pollo ya está cocinado. Lo que estoy haciendo ahora meramente es calentarlo para, en un momento dado, darle el terminado en la sartén y poderlo servir. A ver, un segundito. No sé si podamos poner en la pantalla la cámara de Diana para que podamos ver el proceso que está ahorita haciendo Rey. Lulú o Roberto, que nos puedan hacer el favor de poner la cámara de Diana. Gracias. ¿Y silencio aquí en el computador? No, ya tengo silenciado el mío. Quédate con ese. Ok, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien ahí, pero bueno, a ver, podemos hacer entonces el cambio. A ver si quieres silenciar tú la computadora y abrir el micrófono de Diana, a ver si se cambia la pantalla, porque parece que desde el tablero no se puede hacer. Ahí mejor. Sí, ahí está perfecto. A ver. Ok. Bueno, entonces sigo aquí con lo que teníamos. En la pechuga de pollo, y ahora entraré en detalle en este producto. Aquí tenemos un
unas papas cocinadas con aceite, un poco de mantequilla, sal y pimienta, que van a terminar siendo un puré. Aquí tenemos una carne ya precocida también, y unos chícharos como podemos conseguir en cualquier supermercado. En Colombia lo llamamos arveja. Vamos a mostrarles en este producto el empaque el día de hoy. El webinar anterior giraba en torno al huerto familiar. Entonces aquí estoy incorporando algunos elementos que podemos encontrar en el huerto. También hablaremos cómo es el impacto de trabajar con esta metodología sobre vegetales. ¿Vale? Bueno, tenemos un pulpo también que los mostraré al final. Una pequeña gama de diferentes productos que comprende proteínas, comprende vegetales, comprende grasas. Bueno, entonces, recopilando un poquito hasta aquí. Estamos hablando de nuestros hábitos alimenticios. Hablé un poco de mis orígenes, de cómo crecí, de mi primera aproximación hacia la gastronomía. Años después, viviendo con mi familia en Bogotá, Colombia, hicimos un pequeño ensayo, un pequeño experimento. Y lo que hicimos fue ir al supermercado y observar el comportamiento del cliente a la hora de hacer el mercado. De todos los países que tengo el privilegio de conocer, pues Colombia sin duda para mí es el de mayor diversidad. Cuando hablamos de frutas, de vegetales, y era muy interesante observar, cuando entramos a un supermercado tenemos la opción en Colombia de ir a la sección de frutas frescas para hacernos el licuado o el batido en nuestra casa, o también ir a la estantería donde están los jugos en Tetra Pak o jugos ya envasados y pasteurizados. ¿Qué creen ustedes que observamos cuando fuimos al supermercado donde iba la mayoría de la gente? Una disculpa, al parecer tenemos un micrófono abierto. Si pudiéramos todos verificar que tenemos los micrófonos apagados. Me parece que quien tiene el usuario Lulu41 Hércules, que es una de nuestras hospedadoras, pudieras por favor apagar tu micro para mejorar el sonido para todos y podamos escuchar con más claridad a Raik, por favor. Si nos hacen... Yo sí te escucho bien, lo que pasa es que uno de los usuarios tiene abierto su micro, entonces ahí empieza a haber reverberancia, empieza a haber eco y ahí es donde tenemos los problemas de sonido, por eso se les pide que apaguen sus micrófonos. Pero bueno, continúa, perdón, Raik, no quería interrumpirte. No quiero que me hagan. Lo que estaba tratando de explicar era un poco lo que inspira o ha venido inspirando el trabajo aquí y nos ha llevado a este webinar de hoy, que se titula El impacto de nuestros hábitos alimenticios. Realmente se remonta a este experimento que hicimos Diana y yo, con nuestra hija también, hace ya más de 5 años en Colombia, observando el comportamiento de la gente al entrar en un supermercado y ver qué llevan en sus carritos de compra. Y hablando de un país como Colombia, con esa diversidad de vegetales y de frutas, donde todas las casas tienen una licuadora para hacer sus jugos, nos enfocamos en esa parte, en esos alimentos frescos, ingredientes frescos. Y nos llamó mucho la atención observar que habiendo ese surtido de frutas frescas y de temporada, muchos carritos de compra, en muchos carritos de compra predominaban jugos procesados, jugos industriales, jugos en Tetra Pak. Y eso fue un momento como de revelación casi, donde es muy difícil entrar a discutir qué es bueno, qué es malo. Y yo tengo mi punto de vista al respecto. Personalmente siempre tenderé a hacerme yo mismo el jugo y hacerlo para mi familia. Me gustaría que mi hija creciera sabiendo lo que es una fruta fresca, un vegetal fresco y cómo procesarlo y sacarle los nutrientes y el mejor provecho. Pero pues no es el parecer digamos, de la gente en general. No hay esa conciencia en torno a la alimentación
se ve reflejado un ejemplo como estos, ¿no? Pero entonces, nuestro pensamiento fue más allá. ¿Qué genera el hecho de comprar fruta fresca y procesarla nosotros en nuestra casa, en nuestra cocina, a comprarlo ya procesado? Siendo que procesado, para que pueda tener una vida útil en el anaquel, en la estantería del supermercado, pues tiene que pasar por un proceso de pasteurización o incluso esterilización, con lo cual las vitaminas, los minerales, todos los nutrientes que nos puede aportar el alimento mueren. Son temperaturas demasiado elevadas para que ese alimento realmente nos aporte lo que nos puede aportar en un estado fresco y procesado fresco. Y al margen de esto hay otro impacto muy grande y me encanta este ejemplo por eso. Muchas veces hablamos del impacto de la industria en el medio ambiente, de la industria alimentaria, estoy hablando ahora. Hablamos de la dificultad para campesinos, para agricultores, para gente que siempre ha estado vinculada a la tierra a través de prácticas alimentarias como la agricultura, la ganadería, que se están, podríamos decir, extinguiendo, están teniendo cada vez más dificultades para hacer un tipo de agricultura balanceado, un tipo de agricultura respetuoso con el medio ambiente. Y realmente nosotros, con nuestros hábitos alimenticios, tenemos una incidencia, una injerencia, un impacto sobre eso. Y es tan sencillo como esto. Entro al supermercado, voy a la estantería del Tetra Pak de los jugos o voy a la estantería de las frutas frescas. Quizás, entendiendo lo que estamos explicando ahora, la próxima vez que vayamos al supermercado, entraremos con un enfoque diferente. Y habrá gente que dice, bueno, pero ¿qué impacto puedo tener yo sobre eso? Bueno, 1 más 1 son 2. 2 más 2 son 4 y gotas más gotas forman un océano, ¿no? Entonces, así es como un ejemplo tan sencillo nos podemos dar cuenta de cuál es nuestro impacto en el medio ambiente, en la naturaleza, a través de nuestros hábitos alimentarios. Hablando de jugos y de jugos procesados, acabo de mencionar el tema de las temperaturas en relación con pasteurizaciones y esterilizaciones. Estamos hablando de temperaturas, cuando hablamos de pasteurización tradicional, están más arriba de 73 grados. Cuando hablamos de esterilizaciones, que son altas temperaturas por muy corto tiempo, estamos hablando de temperaturas más allá de los 110, 115 grados. A esas temperaturas, lo que conservamos prácticamente es el sabor y aún a veces se altera por efecto de esa temperatura. Cuando hablamos de sous vide, en la cocción al alto vacío a su justa temperatura, estamos hablando de eso, de respetar los rangos de temperaturas dentro de los cuales podemos, si hablamos de alimentos, estamos hablando de alimentos cocinados en este momento, cocinar los alimentos pero preservando esos nutrientes. Doy ahora un salto de los jugos, de los licuados en Colombia, a carnes, proteínas y los vegetales que van a acompañar esas carnes y esas proteínas. ¿Sí? Entonces, para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es tomar alimento por alimento y sabiendo cuál es la temperatura exacta a la que necesitamos cocinarlo para que quede cocinado y nos aporte todos los nutrientes, envasarlo al alto vacío y proceder a la cocción como tal. Entonces voy a volver al ejemplo que os mostré al principio, pero ya definiendo un poquito más las temperaturas, los tiempos y el efecto de estos sobre el producto que estamos preparando para comerlo más tarde. Entonces, bueno, en la pechuga de pollo, que es una pechuga orgánica,
de aquí en la ciudad de Querétaro, donde nos encontramos hoy, en el centro de México. Esta pechuga pues nos llegó el pollo entero, fileteamos, sacamos la pechuga, le dimos una breve precocción y la envasamos con un poquito de salsa. El jugo que ustedes ahora están viendo en la bolsa corresponde a esa salsa y a una merma de aproximadamente el 8% en la pechuga de pollo. Esta merma, en una cocción tradicional, se incrementa más o menos en un 80%. Estamos hablando de que si yo esta pechuga de pollo la cocino como la cocinamos habitualmente en una sartén, la aso a la plancha o en el horno, o alguna gente la mete en el microondas, por efecto del calor o la temperatura elevada a la hora de cocinar, vamos a tener una pérdida de sustancia en el producto que va a estar en torno al 35-40%. Al cocinar a justa temperatura, como les estoy mostrando aquí, esa merma baja al 8%, del 40 al 8%. Estamos hablando de una reducción en la merma del 80%. Y obtenemos un producto que, aparte de ser jugoso, ese es un resultado de cocinar a justa temperatura, pues nos da una vida útil de hasta, en este caso, hasta un mes. Yo este producto lo puedo almacenar en refrigeración durante un mes. Y va a conservar todas sus propiedades. A la hora de regenerar solamente vamos a hacer lo que estoy haciendo ahora, sumergirlo en agua caliente, para de ahí cortar la bolsa y colocarlo en el plato. Bueno, esto en cuanto a la pechuga. El huevo pues ya trae su protección natural, es la cáscara. Le faltan en este momento 24 minutos para estar cocido. Este, por cierto, es un dispositivo doméstico que nos sirve pues, para mantener el agua circulando a la temperatura que tengo programada aquí. Y lo mantiene circulando de forma constante. Vamos a poner a regenerar la papa de una vez, que la vamos a ver, que vamos a probar al final del webinar. Este vegetal cocinó por espacio de 2 horas, también a justa temperatura, estamos hablando de 83 grados. Y le añadimos sal, pimienta, un poco de mantequilla y un poco de aceite de oliva. Al estar en la bolsa, la cual funge como una piel en torno al alimento, los aromas, los sabores se concentran, a diferencia de lo que vemos cuando cocinamos de forma tradicional, y como dice uno de los precursores de la metodología, cuando cocinamos de forma tradicional los aromas se disipan en la cocina, cuando cocinamos al alto vacío los aromas quedan dentro de la bolsa y se potencian. Y la carne, que tenemos exactamente el mismo efecto. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de jugo que hay en la bolsa, es prácticamente mínima. En la presentación que me imagino Lourdes o Maribel les compartirán después, hay una foto muy significativa de un corte de carne donde se ve la degradación del color de los bordes hacia el centro por efecto de esa temperatura. Lo veremos ahora. La voy a regenerar un poco. Ray, ¿prefieres que las preguntas te las hagamos al final o podemos ir haciendo preguntas vayan preguntando, si quieren, vayan preguntando. Ok, mira, tenemos una pregunta de Jaime Fernández que dice, pregunta si se pueden meter todos los alimentos en el mismo recipiente y que si no tienen diferentes temperaturas de cocción. Buena pregunta, sí. Hay diferentes temperaturas, y diferentes tiempos de cocción en función del alimento, ¿no? Las papas, los vegetales, generalmente los cocinamos 2 horas y media, 2 horas 45 minutos, en torno a los 83 grados. Para un vegetal verde, un espárrago puede ser un poco mayor, puede ser hasta 90 grados para conservar ese color verde.
Nos va a ayudar a conservar el color verde el hecho también de estar empacado y no entrar en contacto con el agua. La clorofila es hidrosoluble más no liposoluble. Entonces conservaremos el color del vegetal, esa belleza, ese verde potente, lo conservamos cocinándolo de esta forma. Para las carnes, la pechuga se cocina a una temperatura de 62 grados, que es ya cocido. Ahora lo estamos revitalizando para simplemente darle un golpe en la plancha y van a ver la jugosidad de esa pechuga de pollo. Y la carne, cuando hablamos de términos, por ejemplo, un término azul, son 56 grados. Cuando vamos a un término medio, son 60 grados. Nos movemos en ese rango de temperaturas. Y mantenemos durante todo el tiempo que estamos procesando el alimento esa temperatura. O sea, realmente hay la diferencia entre una cocción tradicional y el sous vide, es que mientras una cocción tradicional, la fuente de calor siempre va a estar a una temperatura muy superior a la que al final queremos al corazón del producto, y el mérito del cocinero radica en sacar el alimento de esa fuente de calor tiempo antes de que llegue a la temperatura que buscamos para que se cocine con el calor residual. En el sous vide, la temperatura que al final queremos al corazón del producto es la temperatura a la que estamos cocinando todo el tiempo. Entonces no existe el riesgo de sobrecocer un alimento. ¿Se entiende esa parte? Si no, la repito. No, parece que sí quedó claro. A reserva de que haya una pregunta posterior, podemos continuar. Entonces voy a mostrarles la otra parte que mira, ya salió una pregunta. Dice, ¿los vegetales se pueden cocinar en el empaque en el que los venden? No. Buena pregunta. Nosotros para hacer sous vide empleamos empaques que son un material especial que soporta cocciones hasta los 121 grados. Aquí lo pueden observar. De hecho, este fabricante, que es de aquí de México, de Querétaro, elabora estas bolsas que nos permiten ir de menos 40, o sea, permiten congelación también después de cocinado el alimento, hasta 121, que es una temperatura que realmente nunca alcanzamos, nuevamente, porque estamos cocinando a justa temperatura, pero en un momento dado que entre la bolsa en contacto por accidente con una fuente de calor, gas o estufa, pues no se va a afectar, porque aguanta hasta los 121 grados. Entonces es un empaque especial que permite que el calor llegue al alimento, pero el alimento está herméticamente sellado. ¿Sí? Estas bolsas, como las que encontramos efectivamente en un supermercado, pues no sirven, por eso lo voy a reenvasar. Al reenvasarlo también puedo yo hacer mi receta. Puedo añadirle, por ejemplo, un aceite. Este de aquí es un aceite de oliva virgen que está prensado con cilantro y cebolla. Y con este voy a perfumar los chícharos o guisantes o arvejas. Y a partir de ahí, bueno, yo puedo salpimentarlo. Puedo añadir una salsa si quiero. Aquí ya entramos en una parte que es la creatividad del cocinero, del chef, de la cocinera, amateur, profesional, que le da el toque que quiere, ¿no? Esto mismo lo podemos hacer con zanahoria, con las papas que estamos viendo ahí, que son para el puré. Podemos hacerlo con los espárragos, en fin, con lo que sale en el huerto, con una betabel, con un tomate. Entonces les voy a mostrar cómo se empacan. Voy a poner el audio ahora aquí. ¿Ya? Bueno, como ven, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Como ven, estamos en una cocina profesional. Hoy estamos aquí en Central, que esta semana está en preapertura.
por eso me ven quizás con un poco de ojeras hoy, ha sido larga la semana, hoy es el último día de la preapertura. Esta es una máquina de empaque al alto vacío, que la diferencia de otras máquinas que podemos encontrar en el mercado, que son solamente de sobremesa y de pinta, pues que son estas de cámara. Al ser de cámara nos permite modificar la presión atmosférica que hay dentro del habitáculo, y a través de estas barras de sellado que estamos viendo en los extremos, lo que vamos a hacer es, después de que se genere el vacío dentro de la cámara, se va a sellar la bolsa y así es como queda el alimento hermético. Nosotros aquí, pues por ser una cocina de restaurante, manejamos pues, diferentes productos. La carta de este restaurante está basada en esta filosofía de la alimentación y como toda cocina profesional que se anticipa a los servicios, a los eventos, pues al tener una carta muy amplia, esta herramienta nos sirve para poder anticiparnos y tener los alimentos en su punto al momento del servicio y ser rápidos, ser ágiles en el momento de que entren los pedidos de los clientes. Entonces aquí ahora el programa que tenemos para empacar esto es el programa número 2. Preguntan que si las arvejas venían congeladas. Las arvejas venían congeladas y tomé unas arvejas como las podemos encontrar en el supermercado, generalmente en el estante de congelado. Pero yo esto mismo lo puedo hacer con unas arvejas frescas también. Esto que estoy mostrando ahora se puede hacer con vegetal congelado o con vegetal fresco. Idealmente, y volviendo al webinar que tuvieron ustedes la semana pasada con nuestros compañeros en San Miguel de Allende, en Guanajuato, pues la idea es lo que cosecho, empacarlo al vacío y procesarlo de esta forma para no solo darle más vida útil, sino añadirle elementos que van a convertirlo en una receta que yo después puedo utilizar en cualquier momento para acompañar un plato o hacer de eso un plato principal, ¿no? Unas arvejas guisadas con un poco de jugo de caldo de pollo, un sofrito de tomate, un ajo frito, eventualmente alguien le mete un trocito de tocino, de tortillas, en fin, un guiso. Partimos de esta base, ¿no? Y en el caso de una casa, por ejemplo, ¿hay que adquirir algún equipo especial para poder poner los vegetales o los alimentos al alto vacío? Y más o menos como que en qué rango de costo está para una persona que lo quiere implementar en su cocina. No te estamos escuchando, Raik. Creo que ahí Sí. El equipo que les acabo de mostrar es un equipo para uso profesional. De este mismo tipo, ahora equipos más pequeños para uso doméstico, donde podemos hacer un vacío como el que les acabo de mostrar. Y luego hay las empacadoras, aquí pues hay muchas marcas en el mercado. Ustedes pueden encontrar unas selladoras realmente que son como un listón que aplica calor, extrae aire, chupa aire y aplica calor sobre la bolsa para sellarla al final del proceso. La diferencia está en que en esta máquina que acaban de ver el vacío puede llegar hasta el 100%. En una máquina como les estoy comentando ahora, pues el vacío llegará al 70%. Pero para hacer ese tipo de cocción a nivel doméstico puede servir. Sí. Ok, muchas gracias por la información. Y el rango de costos, pues no sé, ya depende del fabricante. Depende del fabricante. Puede ir de 5.000 pesos mexicanos hasta 80.000 pesos mexicanos.
una buena empacadora como la que acaban de ver. Pero más que hablar de precios, lo que yo quisiera transmitir hoy es la filosofía detrás de las técnicas que componen esta metodología, ¿no? Es la filosofía de una justa temperatura, de aprovechar el alimento. Vuelvo al huerto familiar, donde por ser un huerto familiar, por muy pequeño que sea, en un momento dado yo puedo tener una producción muy grande de vegetales, de una familia de 4 o de 8, depende de qué tan numerosa sea. No la vamos a consumir en 1, 2, 3 días. Y al cabo de 1, 2, 3 días los vegetales ya dejan de ser frescos. Al utilizar un proceso como este, empaque de alto vacío seguido de una cocción y después un enfriamiento y un almacenamiento en refrigeración, pues yo puedo aprovechar ese vegetal que sale hoy en su punto y conservar todos los nutrientes, todas las propiedades, incluso el color del alimento, durante un tiempo prolongado, administrando así de otra forma el trabajo que yo hago a nivel de agricultura o a nivel de ganadería, si hablamos de carnes, ¿no? Ya no tengo la presión que tenemos cuando estamos en el rubro de la alimentación, que es cómo vuelvo imperecedero un alimento altamente perecedero, un ingrediente altamente perecedero, ¿no? Y hasta hoy el recurso que hemos tenido siempre pues ha pasado por lo que mencionaba al principio del webinar, las pasteurizaciones, las esterilizaciones, que no respetan el producto, no respetan la composición bioquímica del alimento. Nos dan alimento durante un tiempo largo y a veces sin necesidad de refrigerar. Pero a nivel alimenticio no nos aportan lo que nos podrían aportar, ¿no? Esa es un poco la idea detrás de esta filosofía. Y el otro aspecto es el desperdicio. A ver, un vegetal que no se consume en el plazo de 3-4 días deja de estar fresco por lo general. Ya pierde propiedades, en últimas termina en compostaje, que sería el ideal, pero se perdió un trabajo previo bastante laborioso. En el peor de los casos, si hablamos de que estamos viviendo en ciudades, estamos viviendo en pueblos, pues termina en la basura y ahí ya realmente no hay aprovechamiento de ese ingrediente que tanto costó elaborar inicialmente, ¿no? Se va entendiendo un poco la filosofía. Yo puedo hablar días sobre Sous-Vide, pero la idea es aterrizar un poco a esta plataforma que tenemos hoy, al tiempo del que disponemos hoy, un concepto, una idea, una visión de la alimentación que pasa por anticiparse, por seguir un proceso que en últimas nos brinda un alimento cocido que podemos utilizar en el momento que queremos, pero siempre manteniendo esas propiedades organolépticas, bioquímicas, nutricionales que hay dentro del alimento. Cuando hablamos de bioquímica, y es de lo que se trata aquí, a diferencia de química de alimentos, la bioquímica viene a hablar de la materia viva. ¿Cómo se manifiesta en un producto como la pechuga de pollo que ustedes acaban de ver? Pues se manifiesta de la siguiente manera. Al yo cocinar a justa temperatura, el músculo del animal retiene el agua. Hay una proteína dentro del interior del músculo que se llama miofibrillas, que son las responsables de retener el agua a nivel celular del alimento. Si yo excedo una temperatura de 70 grados o 73 grados, que es la temperatura de pasteurización tradicional, estas miofibrillas se rompen, se mueren. Se puede decir, a nivel científico dicen, se desnaturalizan. Ya la misma palabra encierra un significado muy amplio, desnatural. Ahora suelta el agua y ahí es donde tenemos esas mermas que mencionaba del 35-40%. Les invito a que hagan ese ejercicio en sus casas, en sus cocinas. Cocinen una pechuga de pollo como están acostumbrados a hacerlo. No estoy diciendo que esté mal, simplemente pésenlo antes de y pésenlo cuando lo van a poner en el plato.
y van a ver una diferencia del peso inicial al peso final de mínimo un 30, generalmente un 35 y a veces hasta un 40%. Esa merma aquí se reduce al 8% y se traduce en jugosidad. Y es por un tema meramente bioquímico. Respetamos el alimento, respetamos la composición del alimento. ¿Podrías repetir la temperatura a la que se descomponen las microfibrillas que mencionaste? Las miofibrillas... Miofibrillas, perdón. Se desnaturalizan en torno a los 68 grados centígrados. Estoy hablando de grados centígrados. No sé cuánto sea en Fahrenheit, pero en centígrados es 68. Y es irreversible. Ahí el proceso de desnaturalización de esa proteína es irreversible. Por debajo de esa temperatura el alimento suelta jugos, pero al final de la cocción los reabsorbe. Es como una esponja. Es lo bello, lo que a mí personalmente me apasiona, una de las cosas que me apasiona de esta metodología, porque hay exudado y reabsorción de exudados. Eso solamente ocurre cuando el alimento realmente, podemos decir, se mantiene vivo. ¿Sí? Por eso cuando hago lo que estoy haciendo ahora, hablo de revitalizar. De hecho, ese término no lo acuñé yo, lo acuñó un preparador físico en Monterrey, al norte de México, que estaba encargado de la alimentación de sus atletas y entendiendo el proceso se dio cuenta de que estábamos hablando de revitalizar un alimento, algo que está cocido y almacenado en frío, se saca para calentar o revitalizarlo y aportar a los atletas la mejor alimentación que ellos puedan percibir para rendir en sus competencias. Otros términos que utilizamos es regenerar. Es algo que solamente podemos hacer cuando el alimento nuevamente está vivo, está procesado de una forma respetuosa. La otra forma de describir esto es calentar, simplemente. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos unos 15 minutos para intercambiar preguntas o igual si quieres como compartirnos alguna experiencia. Tenemos un comentario que no creo que es más que pregunta, es comentario de Jaime Fernández de nuevo. Dice, sí es clara la filosofía, lo importante y no sé qué tan complicado es cómo manejar estos procesos en casa. O sea, que no se pierdan ni los sabores ni la calidad. Okay. Pues mira, es tan sencillo como esto. Independientemente del producto que yo utilice, que yo vaya a cocinar, procurar que sea fresco. El congelado es fresco porque a nivel industrial esto lo cosechan por toneladas y lo ultra congelan enseguida. Entonces, en un producto como esto es casi lo más fresco, al menos que estemos viendo al lado del huerto. Colocarlo en frío para poderlo empacar como vieron ahora, al alto vacío. Y de ahí a un baño María con temperatura controlada, como el que les mostré al principio. Se cocina, la pechuga cocina por 2 horas, el ribeye que van a ver cocinó por 2 horas y media. Cuando termina la cocción se saca del agua y se hace un enfriamiento progresivo hasta llegar a los 4 grados de refrigeración, 0 a 4 grados en un plazo aproximado de 2 horas. Eso se consigue a través de sumergir la bolsa en agua y después en agua con hielo hasta colocarlo en el refrigerador. Ya está. Y una vez después de la refrigeración, no puedo tener una cantidad determinada de tiempo. Y cuando lo quiero consumir, ¿cuál es la mejor manera de, digamos, recalentarlo sin perder todo ese trabajo que ya hice con el baño María, con el empacado al vacío? Perfecto, pues mira, puedo simplemente tomar la bolsa, cortarla y en una sartén, si hablamos ahora del pollo que vamos a hacer ahora, lo voy a mostrar. Esto mismo yo lo calenté un poquito en el agua, está ahora mismo a 63 grados, para que se calentara un poquito antes de pasar la sartén. Pero puedo cortar la bolsa saliendo de refrigeración
refrigeración, simplemente escurriéndolo del jugo que queda, colocarlo en una sartén. Voy a añadir un poquito de aceite. Y aquí van a ver otra particularidad. Vamos a estar volteando el alimento cada 15-20 segundos para que el calor de la sartén no penetre demasiado en la carne y nos la seque en superficie, que es lo que pasa cuando cocinamos de forma tradicional. La temperatura de la sartén ahora puede estar a 200-220 grados. Entonces, a esa temperatura, pues obviamente se empieza a calentar demasiado y a secar, y ahí es donde generamos mermas. Otra cosa muy interesante cuando se cocina de esta forma, por el efecto de la cocción no solo las proteínas, sino también las grasas que puede contener el alimento. Aquí la pechuga pues es una carne magra, pero le dejamos la piel para darle ese poquito de sabor adicional. Toran de una forma diferente. En cortes de res madurados también se ve. Y los vegetales caramelizan de otra forma cuando los salteamos en una sartén con un poquito de aceite. Es el efecto de prepararlo de esta forma, a justa temperatura. Las grasas no se alteran, no se modifican. Cuando hablo de grasa modificada, ¿se entiende? Un ejemplo sería, por ejemplo, la margarina. La margarina es aceite hidrolizado que se vuelve sólido por una reacción química generada por el hombre. O sea, un alimento que en su estado natural podemos decir que es líquido, como el aceite vegetal, pasa a convertirse en una especie de mantequilla por efecto de una reacción química. Ya cada quien decide qué es lo que desea consumir. Hola, Raik. ¿Me escuchas? Hola, Son. ¿Cómo estás, Raik? Muy bien. Había listado mi timer, mi despertador un poquito antes y por eso llegué un poco tarde. ¿Qué hora es en Australia ahora? Van a ser las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Gracias por acompañarnos, hombre. No, me encanta esto. Oye, Raik, te quería preguntar, ¿la pechuga la cocinaste a 62? La pechuga la cociné a 62 grados, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en llegar la temperatura al corazón de la pechuga? Son aproximadamente 2 horas. ¿2 horas? ¿En 2 horas la cocinaste también? Sí, este duró 2 horas en el agua. Ok. Sí. Podemos bajar un poco la temperatura, pero esta la cocinamos a 62 para que nos sirva, ya sea preparada caliente o simplemente saliendo de la bolsa, cortarla porque ya está cocida y consumirla fría en una ensalada César, por ejemplo. Entonces me da esa versatilidad. Me vuelvo y digo, estamos aquí en una cocina de restaurante, entonces necesito productos que se adecúen al menú que tenemos, ¿no? Sí. Y en la casa igual se puede hacer. O sea, este alimento no es necesario calentarlo, yo puedo consumirlo frío. Así como lo preparé a 62 grados, lo podemos para una ensalada o algo. Ok. Sí. ¿Y una codorniz la puedo cocinar a 62 también? ¿Una codorniz? ¿Una codorniz la puedo cocinar a 62 también? Sí, la pechuga, el muslo, al igual que un muslo de pollo,
lo subirías a 66 grados. Ok. ¿Por Por más el- o menos cuánto tiempo? ¿2 horas también? Por el mismo espacio, 2 horas. Si es un muslo de gallina, ya nos podemos ir a las 24 horas para que esté tierno o a las 48 para que esté confitado. Confitado. Muslo de gallina, un muslo de pato, 48 horas a 66 grados. Las pechugas no, las pechugas es un músculo tierno, no tienen mucho colágeno, no necesitamos desnaturalizar el colágeno que le genera dureza a los cortes, a los músculos duros, que son cocciones de 2 horas. Ok, ok. Gracias. Oye, ¿qué termocirculador es este? Este que tenemos aquí es un termocirculador de la marca, es la línea doméstica de la marca Besser Vacuum, que están aquí en Querétaro. Son fabricantes de tecnología y también son los que hacen las bolsas. A mí me ha ido muy bien, tienen equipos también un poco más grandes, con más capacidad. Este tiene capacidad para circular 12 litros, que es más o menos lo que cabe en este recipiente que estáis viendo en el video. Sí. Y se puede utilizar, se puede acoplar a un recipiente rectangular como este de plástico, grado alimentario, se puede conectar a una olla, de las que tenemos en casa, de acero, de aluminio, sirve para cualquier... O sea, es muy versátil, la verdad, es un equipo bastante interesante y te mantiene la temperatura precisa. Y tiene un temporizador también, por si nos olvidamos de sacarlo, podemos programar el tiempo y nos avisa. Súper. Sí, sí me parece que lo he visto, he visto mucho esa forma de termocirculador últimamente. Sí, están muy en boga ahora, todos los fabricantes están saliendo con líneas domésticas, Sí, justamente para potenciar esa manera de preparar alimentos a nivel casero, ¿no? Esto va a sí, terminar estando al lado de la licuadora y del sí, procesador de alimentos sí, en todas las líneas domésticas. sí. Oye, y te iba a preguntar algo más. ¿Qué tan cerca estamos o qué has escuchado? Si estoy cocinando en casa y estoy utilizando el sous vide como técnica para cocinar para mi familia, como es lo que muchas familias hacen hoy en día, la gente está cocinando en su casa. Para almacenar esto, ¿podría yo utilizar bolsas reciclables utilizando el sous vide? ¿O qué tan cerca estamos de llegar a tener unas bolsas reciclables o que le podamos dar un par de usos, al menos como para no desperdiciar plástico? Ese siempre es el tema álgido al que terminamos llegando cuando hablamos de esta metodología, ¿no? Quizás el único punto no sé cómo definirlo, no podemos obviar el uso de una bolsa para esto, porque necesitamos obviamente que el alimento esté protegido del agua y del medio ambiente para conservar las propiedades, pero también asegurar la salubridad y la seguridad alimentaria, ¿no? Ya empiezan a haber en el mercado bolsas hechas con material reciclable. Entonces, lo que tú estás sugiriendo, yo de hecho en casa lo hago. Yo después de usar la bolsa con la cocción, las lavo bien y vuelvo y envaso a nivel casero. En mi casa lo hago. Sí, se puede hacer, ¿no? A nivel industrial obviamente no, es otra historia, pero ahí lo que nos beneficia es la reducción de la merma. Donde yo, cuando me hacen esta pregunta, generalmente pues pongo en perspectiva el asunto, ¿no? ¿Qué nos conviene más? ¿Mermas del 35-40%? También tienen más ganancia. Por una cocción, más la merma que pueda haber por no procesar el alimento en su justo momento, o una bolsa que nos permite reducir esa merma en un 80% y almacenar el alimento hasta por 30 días, o si lo congelamos hasta por un año, ¿no? Es un tema de ponerlo en perspectiva, por eso no hago tampoco mucho énfasis en eso, sino más bien en la visión detrás de, porque la justa temperatura, que aquí les estoy mostrando a través del sous vide, yo la puedo conseguir también en ciertas técnicas de cocciones tradicionales, como por ejemplo papillot, como
como por ejemplo una cocción lenta bajo tierra, tapado con hojas de plátano, piedras calientes, lo que conocemos como cocciones lentas tradicionalmente, ¿no? Un confitado en aceite de unas papas, de un muslo de pato, en fin. Son cocciones que conocemos como lentas. Podemos acercarnos bastante a la justa temperatura para nuevamente preservar nutrientes y preservar humedad. Pues muchísimas gracias a todos. No sé, perdón, Chef, estamos ya casi acercándonos al final. No sé si Ray quisiera agregar algo más o si el público tuviera más preguntas. ¿Vas a terminar, Ray? ¿Vas a hacernos una última demostración? Les muestro rápidamente en qué se puede convertir la arveja que les mostré al principio, ¿sí? En un puré de arveja. Y aquí van a poder ver el color que tiene, que es gracias a haber conservado las propiedades del alimento. Y una pechuga de pollo, que aquí no sé si se alcanza a ver en el video. Tal vez se acerca un poco más la cámara, se aprecia porque hay luz que... Ajá. Sí, lastimosamente la luz es muy blanca aquí hoy. Sí. Pero si ustedes hacen esto en casa van a ver que la superficie del corte tiene humedad, tiene agua de hecho. Mira, preguntan que si el líquido que quedó en la bolsa de la pechuga se puede utilizar o si se desecha, sí, claro, simplemente. Este jugo vuelve a la sartén. Lo calentamos un poquito y se convierte en la salsa de nuestro plato. Le podemos añadir elementos, algún elemento que queramos. Nos puede servir como salsa, puede servir también como fondo de cocción para otras elaboraciones que queramos hacer después. Quiero mostrarles también rápidamente el huevo y las papas. A veces las cosas más sencillas, en mi experiencia, son las que más sorprenden. En una demostración hace algún tiempo hicimos esto con las papas. Simplemente una vez calentadas, chafadas dentro de la misma bolsa, hicimos un puré rústico de papas. Y gustó más que el salmón que teníamos ese día, más que cualquier otra preparación que hicimos. Y es porque simplemente la papa cocinada de esta forma tiene más sabor a papa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Aquí lo que voy a hacer ahora, después de apelmazar y volverlo puré, es hacerle un corte en la bolsa y utilizarla como manga. Cuando lo hagan en su casa, ya me contarán. Solamente oliendo el producto al abrir la bolsa es otra historia. Hay mucho más aroma. No, sin duda ya nos abriste el apetito a todos, Raik. Tampoco he desayunado hoy. Y el huevo, este siempre es una sorpresa. Vamos a ver cómo nos sale hoy. Este es un huevo cocinado a justa temperatura, un huevo perfecto. La apariencia, podríamos subir un poquito más, unos medio grado o 1 grado la temperatura. Pero lo que quiero que vean es el huevo cocinado un huevo cocinado de forma normal. Se cocina primero la clara y después la yema. Coagulan a temperaturas diferentes. Aquí tenemos un huevo que, sin estar totalmente dura la clara, tampoco está totalmente líquida la yema. Y esto es el resultado final. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve claramente. A
A mi hija no le gusta así, a mi hija le gusta. Pero ese es el efecto de la temperatura sobre los alimentos y se ve muy bien. Oye, una pregunta. ¿Dónde pudiéramos, ya digamos que lo vamos a implementar en casa, dónde pudiéramos encontrar como estas reglas de dedo, lo que le explicabas hace rato a John, ¿no? De para pollo, para ciertas piezas de pollo, tanto tiempo, tanta temperatura. O sea, me imagino que debe haber como algún lugar o alguna fuente donde uno pueda decir, oye, quiero hacer huevos, quiero hacer arvejas, quiero hacer espárragos, y que venga ahí como por peso o por tiempos, o cómo se maneja eso. Bueno, yo saqué hace poco una guía de cocciones al alto vacío. Súper bien. Pueden dirigir conmigo en internet, también hay tiempos y temperaturas. Realmente hoy esta metodología está bastante expandida ya. Aquí en Latinoamérica quizás menos, en México todavía es muy incipiente, pero pues hay tiempos, hay temperaturas y es cuestión un poco de experimentar. Ya si se quiere hacer a cabalidad, con conocimiento de causa y sobre todo con miras a almacenar, pues ya entran matices donde hay que vigilar muy bien el proceso, es bastante extenso. Para eso les ofrezco la guía con mucho gusto, se pueden dirigir a mí. Y de hecho viene con un acompañamiento durante 10 días para que me puedan hacer las preguntas que quieran y en función de lo que están preparando en sus casas o en el trabajo, pues poder irlos guiando y asesorando para... ¿Dónde me pueden ubicar? Bueno, en Facebook. Diana hizo una página que se llama Rijk Seifert. ¿Dónde más? A través de LinkedIn, para los que tienen cuenta en LinkedIn. También está ahí mi perfil. Y en Instagram acabas de abrir uno, ¿no? Sí, Rijk Seifert también. Cualquiera de estos tres, por ahí me pueden conectar y nos podemos conectar desde el WhatsApp. Pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a Rijk, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu dedicación y por compartirnos este conocimiento. Igual al público le recordamos que pueden igual acercarse a nosotros, 41 Árboles AC, si quieren contactar a Rijk y a lo mejor pudiéramos dirigirlos de forma correcta con él, con cualquier duda que tengan. No dejen de estar al pendiente de nuestras redes sociales para que se enteren de las novedades y los talleres que estaremos ofreciendo más adelante. No sé si Rijk quisiera darnos unas últimas palabras ya para despedirnos. Bueno, lo único que espero que en este corto tiempo haya podido inspirarnos quizás a ampliar la visión en torno a la alimentación de la mano de esta metodología que he tratado de escribirles así a grandes rasgos en poco tiempo. Y pues nada, nuevamente felicidades a la asociación porque realmente este trabajo, un trabajo de conciencia empieza y a veces acaba en la alimentación, en lo básico, back to basics, y disfrutar de una buena mesa es disfrutar de la vida, disfrutar de la compañía, y yo creo que eso, y más en los tiempos que corren. Claro que sí. Nos viene bien a todos. Claro que sí. Y bueno, esto no sería posible sin gente extraordinaria y comprometida como tú, Rijk. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a los que nos acompañaron esta mañana. No olviden seguirnos en redes, 41 Árboles AC en Facebook, 41-Árboles en Twitter. Y bueno, yo soy Matilde Durón y en nombre de 41 Árboles AC les doy las gracias y que tengan un excelente fin de semana. A ustedes también. Muchas gracias, Rijk. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rijk. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao.